Bien, bien, comenzamos. El tema de Nietzsche es sumamente importante a mi modo de ver. Después lo vamos a discutir. A ver, ¿cuál es la verdadera potencia nietzscheana y si esa potencia nietzscheana puede servirnos en nuestro devenir presente? No solamente a nivel político, a nivel ético, a nivel cultural, a nivel sobre todo subjetivo, ¿no? Entonces, empezar un poco por este espesor. Me parece que Nietzsche plantea una topología que me parece muy interesante, o por lo menos de la visión nuestra es muy importante, porque nosotros creemos que la subjetividad, el humano, no se agota solamente en la superficie consciente, representativa, racional, perceptiva, ¿no? Es decir, hay otra superficie, hay otro espacio, en psicoanálisis se llama la otra escena, si ustedes quieren, que es la escena del inconsciente, y que Nietzsche habla de una ciencia del inconsciente, una ciencia de la actividad. Entonces hay que prestar ahí atención. Fíjense, Nietzsche hablando del inconsciente, ¿no? Entonces, si nosotros miramos que no somos solamente esa superficie consciente, representativa, perceptiva, se abre otra topología, otra espacialidad. A mí me gusta pensar con los exteriores, ¿no? El exterior íntimo, el exterior interior, esta mismidad de uno mismo, ¿no? Es decir, el exterior íntimo es aquello que es más nuestro que lo que nosotros consideramos de nosotros mismos, ¿no? Hay como un núcleo ontológico de nosotros que es más profundo, más enraizado que la propia autopercepción que tenemos de nosotros, ¿no? Y por otro lado, la exterioridad exterior, ¿no? Que es el tema de, bueno, vivimos como sujetos situados inmersos en un mundo, en una infoesfera, como diría... En una cultura. ¿Cómo? En una cultura. En una cultura, Bifo habla de una infoesfera que abarca todo eso, ¿no? Una cultura, una situación en un contexto, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sería un cuerpo? Empezamos por el tema de la concepción, que es muy importante, del cuerpo en Nietzsche, porque lo que hace Nietzsche es criticar un poco el pensamiento occidental, ¿no? Entonces, ¿un cuerpo qué es? Ustedes saben que el mundo occidental, logocéntrico, marca la división mente-cuerpo, Platón, etcétera, etcétera, ¿no? El ideal del espíritu, de las ideas, ¿no? Y el cuerpo queda relegado. El cuerpo ha tenido siempre históricamente una mala prensa, ¿no? Devaluado, escindido, separado. Bueno, Nietzsche, todo lo contrario. Plantea que el cuerpo es fundamental. Es más, plantea que el cuerpo incluye la mente. Es decir, que no podemos pensar mente-cuerpo, sino un cuerpo en general. Es más, dice, el cuerpo piensa, incluyendo la mente dentro del cuerpo, ¿no? Es decir, como una unidad, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es un campo de fuerzas. El cuerpo, fíjense el concepto de fuerzas, ¿no? Una energética, concepto de fuerza. El cuerpo es un campo de fuerzas que están en interacción permanente. Es más, Nietzsche lo plantea y lo generaliza al propio universo, al cosmos, si ustedes quieren. Es decir, la realidad está compuesta por esta infraestructura de fuerzas en interacción. De fuerzas en interacción. Él va a hablar de fuerzas activas y fuerzas reactivas. Bueno, ahí vamos a ver. Pero me gusta esa imagen de que pensemos que desde nuestra célula, pasando por el árbol, pasando por la piedra, pasando por el universo, por las estrellas, etc., desde la micro a la macro, habría como un basamento, una infraestructura energética de fuerzas intervinientes. La ciencia ahora le da nombres a eso, ¿no? Bien.
Entonces, tenemos el cuerpo como un campo de fuerzas. Y dice, el cuerpo es superior, fíjense, el cuerpo es superior a la propia conciencia, a la propia representación. Es decir, el cuerpo es superior porque, primero, es el que activa las fuerzas activas casualmente, ¿no? El cuerpo, y sobre todo desde el inconsciente, es decir, de aquello que es desconocido, porque nosotros tenemos que poner mucha importancia también a que mucho de nosotros mismos es desconocido. Es decir, lo que nosotros conocemos de nosotros mismos es un apéndice, un puntito. Dice, el cuerpo contiene la vida, y Perla, muy bien Perla, el cuerpo contiene la vida. Bueno, y este es básicamente lo que Nietzsche plantea. Nietzsche plantea en el centro, tomando lo que dice Perla, pone en el centro de su pensamiento la propia vida. Y hace una jerarquía de aquello que afirma la vida y aquello que niega la vida. Y fíjense que la lectura que hace, qué interesante, pues lo vamos a ver después cuando hablamos del colectivo para que pensemos juntos. Lo interesante es esto, ¿no? Lo que afirma la vida y lo que niega la vida. Y dice, la esencia del humano es fundamentalmente reactiva. Es decir, la esencia del humano va contra el humano, va contra la propia vida. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque más allá de suscribir o no con Nietzsche y con Deleuze, pensando a Nietzsche, tenemos que ver también nuestro hoy. ¿Qué sociedad estamos viviendo? ¿Es una sociedad que apoya la vida? ¿Que apoya lo viviente? ¿O es una sociedad que va en contra de las pulsiones vitales de la vida? Es una sociedad, exacto, así, es una sociedad que va en contra de las pulsiones de la vida. Bien, perfecto. Bueno, entonces, dice, el poder del cuerpo y lo que lo hace poderoso al cuerpo es que tiene la capacidad de ser afectado. Fíjense acá, reflota lo de Spinoza. ¿Y qué es lo que nosotros lamentablemente no tenemos? Escindimos el cuerpo o lo tomamos como mercancía, al cuerpo como mercancía, el otro político, y la capacidad de sensibilidad. Es decir, cada vez tenemos cuerpos menos sensibles, al estar automatizados, perdemos sensibilidad, perdemos vitalidad, perdemos afectaciones, y de ser afectado, desaparece el otro, desaparece lo situacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos con el cuerpo como un campo de fuerzas. Dice que la esencia de la fuerza, la esencia del hombre es la relación de las fuerzas. Es decir, la esencia o el contenido de la fuerza es la relación de fuerzas entre sí. No hay fuerzas únicas, no hay fuerzas sueltas, hay fuerzas en interacción. Y estas fuerzas en interacción buscan, según Nietzsche, prevalecer, triunfar unas sobre otras. Y esto también es un elemento importante para pensar, cuando hablamos, para pensar el Nietzsche hoy. ¿Vivimos sociedades donde prevalecen las fuerzas activas o prevalecen las fuerzas reactivas? Bien. Entonces estamos con fuerzas activas, aquellas que buscan la potencia, y las fuerzas reactivas, para Nietzsche, son aquellas fuerzas que tratan de debilitar. Es decir, el poder, fíjense qué interesante, porque el poder de las fuerzas reactivas no es acumular entre sí, sumar las fuerzas reactivas, las fuerzas de empobrecimiento, sino limitar a la fuerza de lo que puede. Las fuerzas reactivas, el poder de su triunfo es dejando, anulando, impidiendo a las fuerzas activas lograr lo que pueden. Fíjense, ¿no? Es decir, ¿qué sería un Estado, por ejemplo? ¿El Estado no son reactivos?
Como pregunta, estamos abriendo preguntas, ¿no? Entonces... sí, pero digamos, yo creo que sí, que los estados son absolutamente reactivos. Qué sé yo, al menos en Latinoamérica. Bien. No, en Latinoamérica, y digamos, estructuralmente, entonces las fuerzas reactivas triunfan sustrayendo, por sustracción de lo que puede la fuerza activa. Es decir, volvamos al colegio. El colegio, la estructura de la educación no es reactiva. No le sustrae las potencias vitales de los niños desde el comienzo, sí. ¿No? Absolutamente, sí, sí. Bien, entonces dice que los fenómenos, porque acá la pregunta es, Nietzsche dice, bueno, el filósofo o el humano tiene dos elementos, es decir, tiene la voluntad de poder para poder interpretar, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, en vez de la verdad como algo establecido, Nietzsche dice, no, necesitamos la interpretación y la valoración. La interpretación y la valoración. Esas son las herramientas de la voluntad de poder. Interpretar la realidad como un síntoma de relaciones de fuerza. A ver si se entiende, ¿no? Es decir, la relación, un fenómeno. Fíjense, un discurso, si ustedes quieren, un discurso de alguien, uno puede interpretar qué fuerzas están en ese discurso, cuáles son las fuerzas que prevalecen, porque el triunfo puede variar, ¿no? Es decir, en un discurso, ¿cuáles son las fuerzas que prevalecen, ¿no? Un discurso de acá en Argentina de Milei, por ejemplo. Claro. No es difícil interpretarlo, ¿no? Las fuerzas reactivas son las de Milei, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tapona, porque le da curso a formatos políticos, económicos, etcétera, etcétera, que aplastan las subjetividades, que aplastan la posibilidad de la propia vida. Acá dice desobediente epistémica para salir, ahí se me escapó, bueno, experimentar, nunca interpretar. Bueno, claro, la interpretación está ligada a la experimentación. Perfecto lo que dice el compañero, ¿no? Ahí, porque Nietzsche habla de una pragmática, obviamente, una pragmática. Entonces, y valorar, es decir, valorar qué son en la realidad, en una jerarquía de valor está lo noble y lo innoble, lo alto y lo bajo para Nietzsche. Lo alto y lo noble es aquello que potencia la vida, y lo bajo, lo vil, es aquello que degrada la vida. Bueno, ¿qué tiempos vivimos ahora? ¿Qué voluntades son las que triunfan? Triunfan las fuerzas del capital, ¿no? Claro. Ahora, ¿para dónde van? ¿Aplastan la vida? O claro. Aplastan la vida, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, no seamos tan dogmáticos, lo que pueden, ya termino, hago una primera introducción y abrimos un poquito la... Perdón, ¿puedo? Sí. Recién me conecté, sí. Pero digo, no por sí mismas esas fuerzas del Estado o esos discursos aplastan la vida, es decir, en esto está justamente la posibilidad crítica que tiene que ver justamente con algo que no está predeterminado en esencia previo, sino de que se juega en una correlación de fuerzas interna y es lo que permite tener un pensamiento crítico. Claro. Es decir, acá no se trata de triunfos, me parece a mí, no sé, no conozco demasiado el desarrollo de su pensamiento, pero me parece mucho más en este desarrollo de lo noble que justamente el tema acá se juega con los agenciamientos, vamos a decir. Exacto. Que pueden darse a partir de
y la tolerancia también al dolor y la posibilidad de renunciar a ciertos aspectos con los que de alguna manera se fueron configurando transgeneracionalmente las sociedades. Claro. ¿no? Lo que Entonces, pasa... de alguna manera la resistencia, si bien necesariamente va a ser colectiva, tiene un componente individual que no de por sí va a ser aplastado por el discurso del Estado. Claro. Quería agregar eso, me parecía importante, no sé si está bien. Sí, está perfecto, está perfecto. Lo que te quería aclarar lo de triunfo. Triunfo es una metáfora, ¿no? Porque, a ver, lo que estábamos diciendo, no sé si ahí estuviste al principio, es que... No. Está bien, hay un basamento, un sustrato basal del universo, de todo, desde lo viviente, los objetos, el cosmos, que es una base energética de interacción. Todo está móvil. Este es otro elemento importante, la movilidad, ¿no? Lo diverso, lo móvil y el devenir, ¿no? Entonces, claro. Entonces las fuerzas luchan entre sí. La célula, para crecer un organismo, está en tensión permanente de las células. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, y ahí... Claro, pero no, vamos a decir, la resultante de esa correlación, Sí. que supongamos que pueda darse en la generación imaginativa, por ejemplo, de una realidad más trascendente, lo que nos permite percibir, vamos a decir, otra posibilidad y nos potencia gracias a esa dialéctica en la cual nos interrelacionamos, vamos a decir, con fuerzas que se agencian mutuamente, vamos a decir, ¿no? Claro. Como que nos empoderamos, pero donde la vivencia de triunfo, me parece, que contravendría justamente la nobleza del resultado. No sé si me explico. Claro, lo que falta un elemento que le quería decir, que esta tensión de fuerzas que es el sustrato del universo y del humano en general, es decir, son fuerzas que tienen al poder, a tomar el poder, a triunfar, pero necesitan una vectorización, y la vectorización la da la voluntad de poder. Es decir, porque si no estamos en una metafísica, dice Nietzsche, ¿no? Estamos hablando de determinadas fuerzas en algún lugar. Claro, ¿no? pero Nietzsche creo que debe decir, supongo yo, debe hablar en alemán y debe hablar de Herrschen, que puede traducirse como una forma de poder, pero que en realidad refiere más a un empoderamiento, quizá. Es decir, es aquello que nos permite de alguna manera abstenernos en un sentido más allá del control y de alguna manera superar. Por eso yo creo que en la metáfora de Nietzsche, que vuelve al niño, de alguna forma logra sacarse o sacudirse justamente el peso de lo que desde el punto de vista de la dominación estaría dado sí en el lugar del Estado como un triunfo en donde uno termina siendo una víctima aplastada, vamos a decir, ¿no? Claro. Que a la inversa no debería ser un triunfo, me parece a mí. Pero no lo quiero discutir, no lo estoy discutiendo. Por eso, pero ya parecer, ¿no? Sí, ya lo vamos a abrir, pues ya vamos a abrir la discusión global, ya vamos a abrir, así tiro las pinturas, y al tener una idea de los conceptos medianamente, aproximativamente, después le damos el paso a Miriam, que tiene la mano levantada, así avanzamos un poquito, tenemos la imagen global y después vamos al tema, ¿no? Bueno, ahí me perdí lo que le iba a decir. Bueno, no importa. Entonces, la afirmación para Nietzsche es la más alta potencia de la voluntad. La afirmación es la más alta potencia de la voluntad afirmativa, porque acá tenemos cuerpo, fuerzas que están locas circulando entre sí,
voluntades de poder que son las voluntades que van a direccionar esas fuerzas. Ojo, voluntades no necesariamente conscientes, ¿eh? La voluntad de poder... No consciente generalmente. Claro, la voluntad de poder es no el poder de dominar algo, ¿no? Sí. La voluntad esa voluntad que es la que se lee a nivel de la filosofía general, ¿no? Así la voluntad, bueno, quiero tal cosa, entonces la voy a agarrar, ¿no? Quiero la revolución, voy a tomar el Estado, digamos. No es solamente esa voluntad, al contrario, el estatuto de la voluntad de poder nietzscheana va mucho más allá que esa voluntad. Es la voluntad de potencia, es la potencia que viene desde el cuerpo, es la potencia que viene de lo vital del cuerpo ligado a la propia vida, es la potencia que se sofoca a través de las fuerzas reactivas y la voluntad de nada, y de las sociedades nihilistas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende más o menos esa línea? Entonces, lo que la sociedad, lo que el armado de... Recordemos que la esencia del humano para Nietzsche es absolutamente reactiva, ¿no? Es decir, que entre las relaciones, por lo menos hasta ahora, y creo que sigue así, ¿no? Evidente, o se profundiza las fuerzas reactivas. Entonces, lo que el poder o las relaciones de poder o los dispositivos de poder lo que intentan es capturar la actividad de lo que se mueve. Esa es una imagen de Deleuze, ¿no? Es decir, aquello que se mueve que no puede ser controlado por las fuerzas del Estado, de los grupos de poder, de los dispositivos de poder, etcétera, etcétera. Es eso, ¿no? Tratar de que la cosa no se mueva. Y bueno, acá tenemos, o que se mueva vectorizada para donde quiere el poder económico, ¿no? El mercado, etcétera. Cuando vimos a Bifo, vimos casualmente, vimos casualmente esto, ¿no? La aceleración, los tiempos están cambiando, vivimos una sociedad digitalizada, pero no me quiero adelantar para que después lo analicemos juntos. Entonces, las relaciones de poder, los dispositivos de poder lo que tratan es sofocar. La sociedad, el poder, no quiere sujetos autónomos, sujetos intensos, sujetos creativos, grupos creativos, colectivos que busquen sus derechos, que impulsen su vida, que abran, ¿no? Fíjense que el discurso neoliberal casualmente lo que dice es, casualmente estábamos hablando la otra vez que a partir Thatcher es más o menos en el sentido de sofocación, ¿no? Thatcher lo que planteaba es, no hay alternativa. Ese fue un punto de inflexión, ¿no? Del neoliberalismo que casualmente dice, no hay alternativas. La mesa está puesta. Tenemos que manejarnos por el juego de los elementos que pone la mesa el discurso neoliberal. Por lo tanto, no se puede esto, no se puede lo otro, no se puede, ¿no? Es decir, la censura, la limitación de las potencias del mundo. Bien. Entonces, dice que lo que el sistema trata es de pausar la subjetividad. Fíjense que ahora el sistema cada vez utiliza más las disciplinas, sobre todo las disciplinas sociología, psicología, etcétera, etcétera, para tomar herramientas para casualmente ir hacia las subjetividades y tratar de colonizarlas, ¿no? Igual que las ciencias en general, ¿no? Con los avances científicos. Estamos atrapados, pero bueno, no seamos tan negativos, pero estamos como no, porque ahora se infiltra, esto en los últimos 10 años, 15 años, ha acelerado los mecanismos de captura y dominación, se han acelerado en forma muy preocupante, y va en correlación también con el mundo, ¿no? Los niveles de peligro y lamentablemente la naturalización que tenemos
de un mundo que está en peligro, ¿no? Cerca del colapso. No lo digo yo, lo dicen un montón de científicos, ¿no? Bien, entonces, por eso dice, la voluntad, dice Nietzsche, es lo que las fuerzas son las que pueden y la voluntad la que quiere. Es decir, la voluntad tiene que direccionar. Hay un compuesto, un componente entre cuerpo, fuerzas y voluntad. Y si la sociedad está articulada, la esencia de lo humano es reactivo, entonces las voluntades son voluntades de la nada, y de ahí el nihilismo, de ahí las fuerzas nihilistas que tratan de quebrar las voluntades, de domesticar las voluntades. Por eso cada vez hay menos resistencia, estamos en general, ¿no es cierto? Por supuesto que esto no se frena, siempre desde las bases de lo humano también van a surgir colectivos feministas de todo tipo, luchando, infiltrándose por los intersticios que el poder deja, porque no puede controlar todo el poder, de eso estamos de acuerdo, pero tiene una fuerza bárbara. Armando, disculpen, no sé si alguien más levantó la mano. Armando. Y buenas tardes. Yo, me parece que la relación que existe entre la voluntad de poder, que es algo muy, muy de Nietzsche, habla de que la voluntad de poder no es algo así como para que él quisiera el poder. Exacto. No la consigue como algo que vaya a controlar el poder, sino más bien es esencialmente creadora y donadora. Quiere decir que lo que busca es la transformación del hombre. Exacto. Esa voluntad de poder en las cuestiones del cuerpo, que ahí yo lo veo como muy de Deleuze, lo rizomático de integrar el cuerpo y la mente, la conciencia. Entonces hay un análisis muy profundo de cómo el cuerpo, la conciencia, la memoria y todo lo demás van a dar como resultado la voluntad de poder, pero esa voluntad de poder para Nietzsche no representa lo que ahora hacen los políticos, sino que es más bien la transformación, la transmutación del hombre, ¿no? Por eso cuando habla del superhombre, lo habla como integral, dice, el superhombre tiene que ser una persona que esté ligado a la tierra, que esté ligado a lo rizomático, a todo lo que está en el universo. Entonces ahí es lo interesante de esta lectura. Cuando habla del superhombre, sí tiene hace la indicación de que es un deseo, no es una transmutación, que en la lucha por la voluntad del poder sí hay una contradicción ahí. Y a veces a mí se me ocurre que de momentos entiendo como algo muy dialéctico, aunque de alguna manera niega lo dialéctico, porque hay una lucha entre él y Hegel, cuando él habla de la crítica hacia la religión, ¿no? Entonces creo que ahí él cambia toda la filosofía en ese momento, es muy, muy contemporáneo al mismo tiempo. Y aquí, ahí, perdón, Armando, ahí dice un compañero, dice sobre hombre, creo algo así dijo, que está mal la traducción. Otros hablan de suprahumano, hablan otros. Sí, entonces en Zaratustra pues el superhombre viene siendo eso, la idea de Dionisio, ¿no? Entonces creo que va cambiando su percepción. Lo que él busca en su filosofía es la trascendencia del hombre, pero en función del beneficio común. Es muy profundo su filosofía y no se entiende perfectamente bien. Y al mismo tiempo yo quería comentar que cuando uno lee el materialismo dialéctico e histórico y ve en el materialismo, sobre todo dialéctico, cuando hablan de la negación, hay esas partes ahí en los análisis de Nietzsche y de Deleuze que son muy recurrentes, los cambios que existen de lo cuantitativo a lo cualitativo y viceversa, y luego la unidad y lucha de contrarios. Entonces, a veces los mismos filósofos ellos mismos están como en la misma... el mismo pensamiento de la transformación del hombre. Por eso claro, pero
Los filósofos van recorriendo toda la cuestión de la anterior, o sea, Nietzsche, luego Hegel y Marx recoge muchas cosas de ellos y entonces va transformando una concepción diferente de cómo debería ser el ser humano. Claro. Ya me estoy pasando, disculpen, ¿eh? Sí. No, te quería para no perderme en lo que dijiste, lo de Hegel. Nietzsche va contra Platón, va contra Sócrates, va contra etcétera, ¿no? Y va contra Hegel. Te cierro el micrófono porque retumba, Armando. Entonces, ¿por qué? Porque Hegel hace juego casualmente de representaciones, ¿no? El espíritu absoluto, etcétera. La negación la tiene ligada, Hegel, la negación la tiene ligada a casualmente la relación entre representaciones, ¿no? Negación de la negación, la síntesis, etcétera, ¿no? Entonces, pero acá Nietzsche dice no, la negación solamente puede estar al servicio de la afirmación. La negación que no está al servicio de la afirmación es una negación que está en contra de la vida. Claro, a ver, la negación de la negación, como decía Armando, el no del no es un sí. Claro. Psicológicamente es un sí. Claro, pero no. Es un sí, pero no. A ver, nos estamos enredando acá, pero no importa. Está lindo, así vamos trabajando juntos. A mí me gustaría intervenir ahí en esto que me parece, lo que dijo Armando, que en lo que coincido 100%, ¿no? Y cosa que me alegra mucho y seguramente estas coincidencias me van a mantener integrado a estos encuentros. La negación, como decías tú, es la afirmación de la vida. Eso es necesariamente así. Lo que pasa que vivencialmente ese proceso dialéctico, en un devenir, supone un tipo de proceso, vamos a decir, que no es tan fácil de entender, y que justamente por eso, coincidiendo con Armando, Nietzsche se da contra Dios justamente en el tema de Hegel, porque por ahí está también la influencia que después hubo en Freud, vamos a decir, del porvenir de una ilusión, y una serie de herramientas que nosotros tenemos para poder pensar críticamente en esto, en donde hay una afirmación, una lucha, vamos a decir, que es imprescindible. Bueno, pero... y que es esa que nos catapulta a lo trascendente a través de la creación y a través del pensamiento crítico de lo nuevo, y que nos permite escapar. Y ahí yo quería sumar una cosa que vos dijiste nada más, que el poder no solamente niega. Cuando tú traes a Thatcher, vamos a decir, y toda también la era esa, que es la de Bush, la de Isaac Shamir y la de varios representantes ideológicos de todo el impulso neoliberal, que estamos sufriendo y terminamos sufriendo, el poder no es que niegue, el poder produce, y nosotros lo sabemos. El poder niega, sí, en una de sus funciones, pero fundamentalmente produce subjetividades, o sea, dóciles, que de alguna manera quedan aplastadas. Quería sumar eso, que no sé si suma. Sí. No, estamos de acuerdo. Es decir, el poder produce. Para producir necesita dominar la reacción, la resistencia. Pero ojo, volvamos a la negación de la negación. Lo importante, más allá, no vamos a estar discutiendo Hegel, Nietzsche, que nos desborda, por lo menos a mí me desborda, pero me parece que lo importante es la negación de la afirmación o la afirmación de la negación.
Entonces, para Nietzsche hay una afirmación de la negación, es decir, el juego de negaciones, la negación de la negación es un juego representativo, no hay cuerpo ahí, hay lógica, ¿no es cierto? Entonces la síntesis es una síntesis lógica. Entonces... No sé si, a ver, cuando hay la negación de la negación, ¿no? Digo, es un desde sí. mi punto de vista hay cuerpo. Bueno, pero... Porque, a ver, pero lo quiero... te propongo lo siguiente, o sea, la negación de la negación sí, inevitablemente es parte de un ciclo en donde lo negado es lo que estuvo negado. Me explico históricamente. Bueno, a ver, volvamos a otra imagen, a ver si lo podemos, pues si no, no estamos enredando, me parece. Volvamos a otra imagen, Ojo, pensalo por este lado. Lo negado, con la negación de la negación, es la negación de lo que fue. Por eso me puedo afirmar. Bueno, a ver, vamos a una imagen nietzscheana, ¿no? Las etapas de la transformación. Nietzsche habla del camello, la primera figura, la del camello, la que sostiene los valores establecidos, ¿no? El camello, el que carga, ¿no? Ahí estamos todos, somos los que cargamos los valores establecidos. Platón, Hegel y toda la cuestión adaptativa que para adaptarnos no críticamente cargamos, ¿no? Los valores establecidos, los religiosos, los morales, las estéticas, ¿no? El cuerpo uniforme, toda esa cuestión. Al camello, la otra figura que va en esta transmutación es la del león. El león que rompe, critica, es el no del león, el no que destruye los valores establecidos. Segunda figura. Pero Nietzsche dice, pero no se puede quedar solamente con la crítica, que es un poco lo que estamos, en gran parte, ahí vamos a ver qué es la crítica también, ¿no? ¿Qué es el pensamiento crítico? Sino que hace falta otra cosa. Dice Nietzsche, y la otra cosa, dice, es el niño como metáfora de las fuerzas plásticas, de las pulsiones móviles, del devenir afectivo, etcétera, etcétera, de la actividad plástica, del movimiento creativo del niño, ¿no? Por eso dice que Dionisos está rodeado, ¿no?, de juguetes divinos, es decir, tiene a su disposición juguetes divinos. Entonces hay un juego, hay una dinámica de lo móvil, ¿no? Diría de lo rizomático, ¿no? Sí. De las fuerzas activas que casualmente, porque pueden fluir activamente, permiten al niño jugar. Fíjense, un niño, sobre todo antes, no ahora, un niño con un palito y una latita jugaba toda una tarde. ¿Qué es eso? Exacto. Esas son las fuerzas activas que se abren en la multiplicidad de ese jugar de ese niño con un palito y una cosita. Ahora lo llenás de juguetes, mercancía, y los niños lo único que hacen es sacar, seleccionar cuál es lo que quieren. Está muy bien, pero todo esto tiene un sentido simbólico. O sea, cuando aparece el león, sí, el león ataca, el león domina a los demás. Es decir, el león es la negación del camello, para seguir en tema. Sí. Y el niño es la negación de esa negación, y por eso puede ser libre. No es la negación. Dionisio inventa caminos. Es que no es la negación. Es que no es la negación de la negación. El niño no es la negación de la negación. El niño es la articulación del flujo de la negación convertido en fuerzas activas. No niega, claro, ni niega para hacer un sí después más. Pero a la vez tiene que negar al león. No lo niega. No lo niega. Porque el niño a la vez. Pero por eso se vuelve activo. Ahí tenés en el niño, pongamos al niño, pongamos un artista que de pronto está generando una obra. En ese momento acontecimental de la creación, ¿no? O un movimiento en las calles, ¿no? Un movimiento en las calles que están ahí artísticamente y aglutinados, son esas fuerzas colectivas que van, ¿no? Es decir,
ahí no hay negación de la negación. Ahí hay una conexión, un agenciamiento de lo crítico con lo afirmativo. Es decir, pero bueno, no me parece que sea... Tal cual, pero se da vivencialmente sobre la base que justamente esa transformación es posible, digo, a partir de algo. Claro. Es decir, lo que marca la diferencia es que el algo, a partir de algo, es del propio cuerpo. Es del propio cuerpo, de las fuerzas intervinientes. Porque acuérdate que liberándose, creando. Para Nietzsche, todo elemento es un compuesto sintomático de fuerzas intervinientes que prevalece una sobre otra, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando acá son fuerzas que están interviniendo, ¿no? Permanentemente, ¿no? Acá que le estamos dando de alguna forma abierto hacia flujos más creativos, porque este dispositivo lo que trata no es trabajar académicamente. Acá no se trata de alguien que transmite, sino que lo que se trata es de cómo podemos juntos pensar el pensamiento crítico, la vida, las pulsiones de vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Es decir, lo académico no es central. Pero bueno, damos una pequeña vueltita y abrimos la conversa. Faber, ahí un segundito, así abrimos la conversación en un segundo. Entonces, el superhombre, como bien decía Armando, es la imagen, no es superhombre. ¿Qué es el superhombre? Algo más que el hombre, ¿no? No se entiende muy bien. Pero sí se entiende en este proceso, en esta línea de transmutación de los valores que estábamos hablando, ¿no? Entonces, el superhombre casualmente es la transformación, la conversión, la inversión de esta esencia que hemos hablado de lo humano, que casualmente era de fuerzas reactivas y voluntades de nada. Entonces lo que dice Nietzsche es, el superhombre es aquel que ha podido hacer una travesía de inversión de las fuerzas reactivas por activas y de las voluntades negativas por voluntades afirmativas. Esa sería un poco la idea, ¿no? Entonces podemos pensar, el humano está compuesto por fuerzas nihilistas, compone organizaciones y sociedades nihilistas, es decir, que sofocan las subjetividades, las existencias, las aplastan de alguna forma, ¿no? Es decir, las contienen, las retienen, las formatean, las modalizan. Entonces dice, ¿cuáles son las figuras del nihilismo? El resentimiento, dice Nietzsche, es por tu culpa. La pulsión va hacia afuera, hacia un no yo. Culpan la vida, culpan al otro. Es por tu culpa. Entonces viene el castigo, viene la tensión, viene la agresividad hacia el otro. Y dice Nietzsche, bueno, pero del resentimiento pasamos a la mala conciencia. La mala conciencia pasa de por tu culpa a es mi culpa, ¿no? Como dice la religión, ¿no? Por mi culpa, por mi santísima culpa. Y ahí está el mediador de esa transmutación, ese cambio del resentimiento a la mala conciencia, que conviven juntos, digo, ¿no? Pero hay una gran maniobra histórica que es a través de la religión Dionisos contra el crucificado, que es el sacerdote. El sacerdote es aquel que dice entonces, no es por la culpa del otro, es por tu culpa. Interioriza, no me sale, introyecta tu culpa. Internaliza, introyecta tu culpa, ¿no? Entonces, una culpa tiene que haber una salvación. La salvación es divina. Mientras tanto, sos culpable. Entonces ven las reglas morales, ¿no? Toda la cuestión de que hay un salvador, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice después, Nietzsche dice, bueno, y la tercera figura, todas van juntas, digamos, ¿no? Pero hay un desarrollo como histórico, es el ideal ascético. El ideal ascético es aquel que pone el ideal, es sublimatorio, da sentido, dice, son los hombres superiores, los intelectuales, los que plantean el idealismo, etcétera, etcétera, ¿no?
son casualmente esos hombres superiores que también mantienen esta voluntad de nada, de supresión de la propia vida. Bien, bueno, ahí estamos. Entonces, ahora abrimos el pensar juntos. Ya estamos pensando, pero bueno, digamos, a ver, Father, ¿puede ser? ¿Father? ¿O Faber? Sí, gracias. Sí. Faber. Sí. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? Pues es interesante escuchar estas apreciaciones, pues muy profundas, por decirlo, y pues me asaltan varias pulsiones, por decirlo desde el mismo término de Nietzsche y de un poco de Schopenhauer, porque pues si sabemos y tratamos de hilar un poco, Sí. la fuente real de Nietzsche es Schopenhauer, a partir de su fundamento, de esa fuerza y esa voluntad de poder que parte precisamente de esa fuerza de la naturaleza, un poco de la Gaia Ciencia y toda esta herencia filosófica que también hereda Nietzsche y de Schopenhauer desde la misma filosofía oriental, o mejor, de esta filosofía un poco del Medio Oriente, por decirlo de esa manera. Zaratustra, por ejemplo, más o menos. Sí, señor. Entonces, en esa medida yo creo que también hay que ver que de una forma u otra mismo Nietzsche hereda unas apreciaciones e impresiones que para mí son equívocas. Ajá. En cuanto a que no entiende, o mejor, distorsionan la dialéctica pura heraclítea. Porque cuando hablamos de la coexistencia de contrarios no significa eliminación o negación, que es donde venimos precisamente a mi manera de ver, dentro de mi interpretación que hago desde la parte filosófica. Es por eso también el origen de los conflictos, ¿no? Es decir, de que si usted no es igual a mí, entonces es un contrario y por lo tanto tengo que eliminarlo. Tanto Hegel como Marx lo heredan y tristemente pues son las consecuencias de las que estamos pagando actualmente. Es decir, el no entender desde la esencia fundamental heraclítea, porque para mí el padre de la dialéctica realmente es Heráclito, y distorsionar un poco desde Platón y otros filósofos de ahí en adelante, generar esa situación de distorsión, de confusión y de irrespeto a la dialéctica como tal en su esencia, pues es bastante compleja. Igual, son criterios, son fundamentos filosóficos que todos los filósofos tratan de justificar para que su estructura, su sistema filosófico pues tenga sustento. Bien. En esa medida, pues creo yo que Nietzsche trata de hacer ese mismo ejercicio, y por eso pues fruto de su pensamiento, que para mí es muy rico, muy enriquecedor, es interesante, porque desde la parte histórica es una novedad en su época. Es un reto inclusive para la misma filosofía y el conflicto, cuando ustedes también lo citan, de esa voluntad de poder. Sin embargo, al querer también hacer aplicable esa dialéctica de eliminación, de negación, que inclusive ustedes ahorita hablan afirmación, negación, síntesis, conclusión, es la que se ha heredado per secula seculorum. Y entonces uno dice, aquí se sigue manifestando y inclusive fortaleciendo y dando un fundamento, un sustento filosófico de Nietzsche que es interesante, pero que quiere también, o ratifica mejor, esa ruptura y esa eliminación de la metafísica, en cuanto a que fundamenta el pensamiento dionisiaco, que es interesante porque no se puede eliminar, y quien desconozca esa esencia, pues ahí es donde vienen los conflictos de no comprender la naturaleza y no comprender a la misma humanidad. Sin embargo, lo que me parece interesante acá, que rescato del mismo pensamiento nietzscheano, es que él, a pesar o a partir mejor de este postulado dionisiano, también plantea en esa misma dialéctica la presencia del otro dios griego, que es precisamente el dios de la armonía, ¿cierto? Entonces tenemos a Dionisio y Apolo, Bien. ¿cierto?
como ese equilibrio, esa armonía que se trata de generar y que él trata de manifestar, pero que sin embargo hace un énfasis fuerte, y creo que ustedes lo sustentan significativamente en las reflexiones, que es importante porque dice, inclusive es la misma herencia de Schopenhauer, de la fuerza es propiamente la naturaleza, lo físico, de esa manera. Pero ahí, perfecto. Tratemos de ser un poquito más cortitos, así vamos, porque dijiste un montón de temas, de puntos ahí muy importantes, y que me voy olvidando mientras vas diciendo, y tratemos hacia la idea que podamos dialogar, y se suman otros, ¿no? Para cerrar, me parece interesante que de pronto, pues es muy enriquecedor escucharlos, me gusta, por eso me encanta participar. Felicito al licenciado Roberto, creo que es, ¿cierto? Sí, se agradece. Por el espacio, por la forma como llevas el proceso, es interesante y me gusta mucho escucharlos. Me nutro mucho de ustedes. Para mí estos espacios son súper importantes, y pues solamente quería hacer esa apreciación. O sea, yo realmente amo mucho la lectura de Nietzsche, sin embargo, así como él, creo que hace el ejercicio con Platón porque él lo leyó muy bien, lo conoce muy bien, me encanta que lo conozca, y de él pues empecé precisamente a leer bastante a Platón, los diálogos platónicos, para que pues haya un fundamento significativo. Pues nada es perfecto, ¿no? Pero si nosotros queremos conocer la filosofía realmente, y cómo se está moviendo la filosofía, pues creo que no podemos de faltarnos a la filosofía en su esencia y su raíz, que es Platón. Claro. Si queremos conocer los postulados de todos los filósofos, creería yo que es una obligación, es un deber moral filosófico que todos conociéramos esos diálogos platónicos para saber por dónde se mueven cada uno de los filósofos. Bueno. Era como la precisión, licenciado, y muchas gracias por el espacio. Bien, no, está. Lo que pediría que aprendo de ustedes. Sí, lo que les pido es que seamos un poquito más cortitos, así podemos dialogar, porque el compañero acá dijo varias cuestiones muy interesantes. La de Heráclito, por ejemplo, ¿no? La fuerza de los contrarios. Nietzsche toma todo eso, ¿no? Toma la fuerza de los contrarios, toma el devenir, ¿no? No nos bañamos siempre en el mismo río, ni somos nosotros los mismos que estamos en el río. Hay un devenir fundamental, eso me parece. Y lo de Platón Sócrates, ahí ya me parece, por lo menos de la lectura de Deleuze Nietzsche, me parece que va, o de la síntesis de Deleuze que hace Deleuze de Nietzsche, me parece que ahí ya cuestiona, ¿no? Esto de, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque ahí desde Platón cargamos la escisión de mente-cuerpo. Las ideas están arriba, entonces el cuerpo ¿dónde está? ¿No? Como hay una degradación, entre comillas, ustedes quieren, del cuerpo, ¿no? Y ahí históricamente la religión también le pega al cuerpo, etcétera, ¿no? Descartes, bueno. Entonces ahí podemos ir viendo esa cuestión. Estefan. Sí, en realidad ya me perdí entre tanta cosa, ¿no? Sí. Pero quería sumar en uno de los puntos que tú habías desarrollado, que justamente esto que vos relacionabas con la religión y con el cura y con la culpa y la proyección, como que de alguna manera el ejemplo del psicoanálisis, sobre todo lacaniano, como que lo trae, creo, mucho mejor en este artículo de que surge a partir de pegan a un niño, vamos a decir, en Freud, en donde hay una primera etapa en donde pegan a un niño, es una primera representación. Luego esa representación se vuelve interna, ¿no? Y termina en el hecho de, o sea, sigue con mi padre pega a un niño y luego termina en que el niño al que pegan soy yo. Es decir, en ese proceso elaborativo que no es racional, vamos a decir, hay un proceso de subjetivación
hay un proceso de agenciamiento en donde se da todo este proceso que yo veo que se intenta usar acá en mucha teoría de referencia académica, como tú decías. O sea, podemos ir a Schopenhauer, podemos ir a Heráclito, podemos ir a Platón, podemos ir a la alegoría de la caverna incluso, ¿no? Fundamentalmente, y poder pensar hasta inclusive para ir a lo más actual, quizás en cuestiones incluso como la Matrix, ¿no? En el discurso de Morfeo, en donde le dice, ¿no? Que la gente ya no, o sea, es decir, lo que debe vencer, el esfuerzo que debe hacer, vamos a decir, quien se va a revelar, vamos a decir, está demasiado cómodo, vamos a decir, porque está implicado en el sistema, o sea, nosotros estamos implicados en el sistema y en la producción del deseo. Ahí está. Entonces, a ver, Estefan, porque dijiste... Voy a tirar un poco esta línea, vamos a decir, para ver si podemos trabajar esto desde Nietzsche, ¿no? Que es lo que nos convoca, es decir, en el sentido de unirlo seguramente con lo que ustedes ya vinieron trabajando desde Deleuze y desde los agenciamientos y desde la afirmación como afirmación de poder, y desligarnos un poco de si el marxismo, por ejemplo, se desvió, o críticas de ese tipo, que yo creo que van a generar más problemas que otra cosa, porque digo, la dialéctica marxista, desde mi punto de vista, no está para nada separada de todo esto, al contrario. Lo que pasa es que no todo el mundo la comprende. A ver, Estefan, un poquito, porque dijiste el tema de la culpa, me parece que es importante para que tomemos y le hagamos un rulo para pensar. La pregunta sería, ¿la culpa es un elemento que tiene el poder para sojuzgar las conciencias? Pregunta, ¿no? Y el espesor que le da el compañero acá desde el psicoanálisis, obviamente, es que hay un superyo, ¿no? El superyo es una instancia intrapsíquica, que sojuzga al propio sujeto, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos algo malo, nos sentimos mal, es decir, ahora hay distintas formas de superyo, hay superyo más severo, menos severo, obviamente, ¿no es cierto? Cuánto tiene que ver la religión, y el psicoanálisis pone el padre, el nombre del padre, la severidad del padre. Exacto. Ahí lo que decía este señor antes, sí. Cuando dice, cuando dice pegan a un niño, es desde el inconsciente. Y el super yo es como la puerta que se abre y se cierra en tanto hayamos incorporado a nuestro padre, diría Lacan al padre con P mayúscula, que el super yo va a ser más culpable o no culpable al individuo. Ahora hay que agregarle ahí, pero ahí en esa lógica, que es interesante, yo vengo del psicoanálisis también, o sea que pero yo trato de no mezclar ahí con el psicoanálisis, pero bueno, ojo, porque el discurso psicoanalítico de la culpa, del padre, etcétera, etcétera, está dentro del dispositivo clínico. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrirlo. Entonces, por eso Deleuze y Guattari dicen, no, bueno, pero pará, es decir, el nombre del padre, el complejo de Edipo, etcétera, etcétera, es una centralidad arbórea que concentra toda la producción del inconsciente y la refiere al tratamiento clínico, psicopatológico. No, bueno, acá tenemos que pensar un inconsciente de producción deseante, pero que se abra, porque acá no estamos analizando a nadie, ¿no? Es decir, no es un dispositivo clínico, es un dispositivo de producción política en última instancia, micropolítica, etcétera, ¿no? Bien.
tratemos de hacer un bucle. Ahí hablaban de Dussel, me perdí ahí, hay un circuito ahí en el chat. Alguien que pueda decir eso de Dussel, ¿quién está, algo de Dussel, algo de por ahí? No sé cómo fue la cosa. A ver si alguien lo puede decir, y si no, seguimos. Bueno, pero métanse, vamos a lo simple. Hicimos toda una cuestión teórica, porque bueno, tenemos que verlo, pero vamos a lo simple, porque en última instancia Nietzsche es simple: fuerzas activas, fuerzas voluntades afirmativas, ¿no? Y tratar de revertir y liberar el nihilismo. Sería un poquito esa la síntesis. Perla. Uh-huh. Hola, buenas tardes. Justo, bueno, lo que se dio fue porque planteaba yo, ¿no?, esto de que la voluntad de poder no es nada sin el cuerpo. Cuando el cuerpo enferma, la voluntad sucumbe, y Nietzsche lo vivió en carne propia, y creo que por eso también lo explica, si lo situamos. Sí. Entonces tal vez el superhombre de Nietzsche es el que es capaz, aquel que es capaz de superar la enfermedad o la limitación del cuerpo y vivir. Por eso trae a lo mejor esta idea del Dios muerto, para que no estar esperanzados en otra vida, ni dejar la vida a la idea de que otro te pueda salvar, porque justo la vida es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la vida, y la negación de la muerte es la negación de la vida también. Entonces, lo planteaba desde ahí, pero entonces también, pensaba, por los argumentos que estaban planteando los compañeros, compañeras, igual son fundamentos filosóficos occidentales en los que estamos. Tal vez se nos podría clarificar mucho más si pensábamos y reflexionábamos sobre filosofía aymara, maya, tolteca, mapuche, a la que no le hemos dado espacio. Exacto. Y ese espacio es necesario y urgente, porque son filosofías de vida. Y estamos acá trabajando con todo un sistema que ha planteado la muerte, ¿no? La necropolítica. Entonces, a María Verónica proponía que a Quijano, que a Dussel, que Jorge proponía también bueno, Quijano también lo mencionó, pero pues estamos Cusicanqui, está Lorena Cafnar, los mismos zapatistas. Entonces, bueno, esa era la reflexión. Y ahorita que planteabas esto de la culpa y la vergüenza y el miedo, pues yo planteaba que son los dispositivos más eficientes de control social, lo que llamaba Foucault biopolítica, ¿no? Entonces nada más eran esas observaciones. Gracias. Sí. Bueno, a Dussel lo hemos visto acá en este espacio. Lo hemos visto hace el año pasado, que fue, no recuerdo bien. A los zapatistas lo hemos visto 2 veces, uno conceptualmente y otra con una entrevista a una compañera que vino acá y nos comentó un poco la llegada al movimiento zapatista. Falta más que estos teóricos, que está bien porque lo hemos visto, toda la línea de colonial. Me parece fundamentalmente, lo tuvimos de visita a Ramón Grofoguel, lo tuvimos en presencia acá, que fue una cosa buenísima, de mucho impacto, mucha gente se sumó y estuvieron ahí escuchándolo en presencia a Ramón Grofoguel. Pero a mí me gustaría, si alguien tiene, de paso, que me pase por WhatsApp personal, me pase alguna de filosofía andina, de filosofía de los pueblos, más allá de estos académicos que están muy buenos, ¿no? Pero a lo mejor algo para poder ir pensando, pues fíjense que están todos invitados. Ahora la semana que viene empezaríamos con filosofía de la vida o del vivir, filosofía del vivir de Julien, Francois Julien, que es muy interesante, muy recomendable. Lo recomiendo porque él fue a China y de China miró a Europa y critica a Europa desde China, va y viene, ¿no? Es profesor universitario en Europa, en Francia, pero es un discurso crítico desde otro lugar, ¿no? Pero eso es lo rico que tiene, porque atraviesa una serie de perspectivas muy interesantes y pone como núcleo el propio vivir, la vida, ¿no? Eso que tenemos tan cerca y tan lejos.
¿no? Tan pegadita a cada uno de nosotros, y a la vez la sentimos tan distante que nos desbordan. Bien, bueno, hay como varias cositas. Pensemos un poco, porque esto no es filosofía, esto es más política que filosofía, el espacio es más político que filosófico, ¿no? La filosofía y menos la académica, pesada, densa, de escritorio, no. La idea es un poco de política, de ética, de pensar, de nosotros como sujetos, ¿no? Es decir, porque esta es la base de esta idea. Yo no soy filósofo, no soy académico, ni me interesa hacerlo. Pero sí considero que como cada uno de nosotros, desde nuestro no saber, podemos pensar. Nadie puede hegemonizar el pensamiento. Casualmente, una forma de descolonizar es casualmente abrir al propio pensamiento de todos, ¿no? Abrirlo, pensar juntos, discutir, debatir, ¿no? Pensé que eso es fundamental. Ese es el eje de este espacio. Yo no le pregunto a nadie que se acerca qué título académico tiene, ¿no? Y pensamos juntos. Así que, bien. Como le decía Julien, bueno, ahí vamos desde otra perspectiva, pero está muy ligado. Fíjense que con Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques, ese hermoso libro, es casualmente la vida, lo vital de lo viviente. Cómo transformó a un antropólogo estar en una comunidad y trabajar ahí en el medio de la selva. Cómo lo transformó. Y cómo repensó la propia semiótica, es decir, cómo pensamos nosotros, a partir de qué semiótica pensamos, la de Saussure o otra, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque este es un elemento que también nosotros trabajamos y un esfuerzo personal que tengo, y bueno, del espacio de la micropolítica, es casualmente poner en cuestión la semiótica que cargamos. Nuestra forma de pensar, ponernos en cuestión primero nosotros y nuestra forma de pensar, liberar nuestro propio pensamiento, liberar el pensamiento nihilista, reactivo y empobrecedor. Por más que uno se crea, vamos a Nietzsche, ¿no? El hombre superior. El hombre superior para Nietzsche casualmente es un agente de depreciación de la propia vida, ¿no? Con su intelecto y con sus ideales y todo eso, ¿no? Armando. Perdón. Y yo creo que a mí me parece que ligar la filosofía con la realidad, nuestra realidad latinoamericana, pues hay un compañero filósofo argentino, Enrique Dussel, que sí tiene mucho análisis sobre el marxismo. En sus escritos, pues ya son filosóficos también, sí aterriza el pensamiento marxista en el sentido de, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, por ejemplo, los zapatistas, yo encuentro una coincidencia con Nietzsche y Dussel, porque, por ejemplo, dice que Enrique Dussel dice que había que bajar a la tierra, o sea, estar en la tierra como lo hacen los zapatistas, como trabajan los zapatistas con la tierra, la sabiduría de los pueblos originarios. Y entonces encontramos que el trabajo de los compañeros zapatistas o de muchos pueblos originarios trae una profunda filosofía originaria, pero al mismo tiempo ligada al cosmos, al universo. No es tan fácil desligar a Latinoamérica del mundo en general. Entonces, Nietzsche sí propone que el superhombre tiene que es un puente nada más, ¿no? O sea, es un puente, el ser humano es un puente para la relación con la naturaleza. Entonces es algo que podríamos estar explorando y que es muy interesante. Y por otro lado, lo que decía, no sé, compañero Estefan, que no se comprende bien el pensamiento marxista desde el punto de vista de lo que significan las leyes universales que él propone, ¿no? Entonces, como que lo han satanizado mucho. Pero cuando uno habla de la unidad de lucha de contrarios o de la negación de la negación y muchas leyes universales que se plantean en el materialismo dialéctico, pues a veces no lo conocen bien, entonces lo satanizan. Pero creo que es una explicación científica de la dialéctica y cómo Marx recoge de todos los filósofos
anteriores para poder crear. Y yo no veo, de no ser por Deleuze, que sí aporta una cosa sustancial y no deja de ser marxista Deleuze, porque al final, con el libro que leímos, ¿te acuerdas, Roberto, de 1000 Besetas? Sí. Pues ahí encontramos lo que es la ramificación, ya se explica desde un punto de vista más rizomático, la sociedad y la multiplicidad de las cosas, ¿no? Nos falta mucho por aprender, creo que estamos en pañales todavía, pero ahí vamos poco a poquito. Creo que sí había que considerar que Nietzsche sí aportó mucho, como lo mismo Hegel, como lo mismo los antiguos pensadores de la antigua Grecia. Entonces creo que hay que valorar a cada uno, y qué bueno que estamos viendo esto de Nietzsche, que vamos a ir poco a poquito aprendiendo de otros pensamientos, y como decía la compañera Perla, no desligarnos aunque ya lo hemos visto, pero también estar presentes en la cuestión de las filosofías originarias, ¿no? Sí, y falta mucho ahí, porque Kusch, por ejemplo, creo que ser siendo, no creo que la frase de Kusch, ser siendo, no, algo similar, ¿no? Y la de Francois Julien, que en otro libro se llama Vivir existiendo, ¿no? Fíjense cómo es en el movimiento. Y lo de Marx, por supuesto, todos bebemos de ahí, bebimos y seguiremos bebiendo de ahí, ¿no es cierto? Obviamente, ahora hay mucho para pulir, ¿no es cierto?, de ahí. Es decir, la fuerza marxista, por supuesto, pero hay un montón de cosas que si no, ¿viste?, nos quedamos allá. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene interesante para tomar con Marx y con toda una serie de cuestiones? ¿Qué es lo que tiene interesante Nietzsche? Que sale de los dualismos, critica los dualismos. Él no habla del ser y el devenir, critica el ser y aplica el devenir. Pero ojo, cuando habla del eterno retorno, habla del ser, el ser como estático y el devenir como múltiple, pero no se estanca en los contrarios como una tensión, sino que los atraviesa y habla del ser en devenir. Cuando habla del uno y lo múltiple, que es la lucha política para mí por excelencia, lo uno que domina, que concentra, que aplasta a la multiplicidad, y lo múltiple que es la base del universo, ¿no? Las fuerzas son múltiples. El ser de las fuerzas es el ser plural, el ser de la multiplicidad es casualmente las fuerzas activas. Ahora, no se queda con el uno y lo múltiple. Habla del uno que se apoya en la multiplicidad. Es el uno de la multiplicidad. ¿Se entiende? No es lo mismo. No es lo mismo ni sostener el uno o sostener la multiplicidad, sino que habla que hay un uno, pero de la multiplicidad. ¿Se entiende? Lo mismo con el azar y la necesidad. Bien. ¿Cómo vamos? Me parece que falta una vuelta más social, más política, pero bueno, se va dando así. Bueno, pero ahora, la pregunta que hicimos al origen, ¿vivimos una sociedad nihilista? ¿Cuál es la sociedad que tenemos ahora? ¿Es nihilista? A ver quién puede, así vamos hilvanando un poquito con la actualidad, el Nietzsche actual, para descartarlo, para tomarlo a medias, no sé, como quieran, pero sí. Yo personalmente creo que sí, que es absolutamente nihilista la sociedad actual. Bien. Sí. No sé, al menos es lo que pienso yo. Está bien, perfecto. Acuerdo totalmente. Pero no solamente que es nihilista, sino que es nihilismo al extremo. ¿Ya, no? Al extremo, claro, sí. Porque sí. Fíjense cómo estamos nosotros automatizados. Ser automatizados casualmente es tener una dinámica, pero una dinámica reactiva, porque es la dinámica que nos empobrece, porque ¿cuál es el problema con las subjetividades actuales y con la sociedad actual? La patologización del vivir, las depresiones, los suicidios, las adicciones, las impulsividades, los femicidios, bla, 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 bla. Exacto. Entonces, esos son fuerzas reactivas que
que repercuten, que implosionan en el propio cuerpo y en la propia subjetividad y en los propios colectivos. Exactamente. ¿Cuál es el lugar del otro actualmente? Está totalmente degradado. Entonces, está totalmente degradado. Entonces, yo igual opino, es muy personal, ¿no? Pero bueno, creo que lo que tenemos que establecer y fortalecer son los lazos horizontales en esta visión nihilista que tenemos del Estado, fortalecer los lazos horizontales. Uno solo no se va a salvar, en tanto que si somos horizontales, nos damos la mano unos con otros, no vertical, sino horizontal. Así creo que vamos a poder seguir avanzando. Bueno, casualmente, usted debe haber escrito junto con Bifo el libro último que sacó, que se llama, claro, Desertemos se llama el libro, ¿no? Desertemos, claro. ¿Por qué? ¿Por qué dice desertemos? Porque no hay panorama, es decir, está totalmente capturada, todos los movimientos con la tecnología, con el poder, ¿no es cierto?, es tan sutil y se ha impregnado tanto que no hay escapatoria. Entonces dice, ¿por dónde? Dice, desertemos como punto de fuga para buscar nuevas herramientas y volver para atacar, o algo así. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, ¿cuáles son las nuevas herramientas? Las herramientas, dice, por eso le decía que suscribe un poco lo de Bifo, es, por ejemplo, la solidaridad y la amistad. Fíjese, algo tan sencillo, la amistad, el contacto con el otro. Cada vez el otro se hace más reactivo. Es decir, en la reunión anterior creo que hablamos de esto de los encuentros. Ya la gente, las parejas se eligen por las plataformas estas de citas, ¿no? Tinder, etc. De cita, claro. Tinder. Sí. ¿Qué es Tinder? ¿No? Pasar figuras y figuras a ver cuál es la más hegemónica que me puede gustar. Entonces, marca. Entonces, fíjese, ¿no? Un listado de match, no sé cómo se llama, match. Entonces, y ahí comienza teóricamente la conversación, que generalmente son muy rápidas, ¿no? Porque como está con varias conexiones, cada uno de los sujetos con varias conexiones, se imaginan qué pasa ahí y se evita después los encuentros en la realidad. Es decir, la juventud no se junta, el hombre o la mujer no aborda al otro, lo hace por las redes. Las redes, exacto. Las redes nos están, el filósofo coreano, que dice, que dice que nos tienen absolutamente controlados a través de las redes. Sí. Y no podemos zafarnos de eso. Pero bueno, como decís vos, Roberto, es el tema de la deserción, ¿no? Buscar los amigos, reunirse a tomar mates, reunirse para salir a caminar, reunirse para reírnos, para festejar un cumpleaños, no sé. Claro, pero fíjate la paradoja, ¿no? El tema es cómo caminamos, ¿no? ¿Caminamos a través de multiplicidades o nos entra en pánico, entramos en pánico porque nos olvidamos el celular? Vamos caminando y nos tenemos que volver a buscar el celular, ¿no? Ese el uno del celular que aplasta la multiplicidad, ¿no? Bien. Quizás tomando esto que tú decías de cómo caminamos, digo, está esto que también traías de la semiótica, sí. y lo de Bifo, de la infoesfera, ¿no?
yo creo firmemente que en realidad, más allá de todos estos discursos que quizás podrían mostrarnos que estamos aplastados o que estamos subyugados, en nuestra forma de caminar, en nuestra praxis, en nuestra manera de hacer amistades, en todo esto que desarrollaban, vamos encontrando nuevos caminos, vamos a decir. Ahí nos encontramos con Dionisio, en crear, vamos a decir, nuevas ventanas y encontrarnos en una semiótica que puede a la vez relacionarnos y agenciarnos con la de los pueblos originarios, con la filosofía total, para asumir una postura política hoy que en realidad uno se asombra porque deberían haber enormes marchas por la paz mundial, deberían existir grandes movimientos, y sin embargo de alguna manera sabemos que existen fuerzas que son tendientes a cancelarnos, vamos a decir, si asumimos, vamos a decir, nos proscriben, ¿no? Si de alguna manera resultamos ser de alguna forma un peligro para incluso un prójimo que de alguna forma, quieramos o no, muchas veces termina siendo una especie como de agente, vamos a decir, porque agente de enemigo, vamos a decir, ¿no? Entonces, hoy en día que el mundo se está recomponiendo en un nuevo orden, ¿no? Es importante un poco analizar el mundo, ¿no? Bueno, poder situarnos en el mundo y poder de alguna manera pensarlo desde otra semiótica, que sí, cada uno se tiene que hacer cargo, tenemos que conocernos a nosotros mismos, salir de nuestras contradicciones, ¿verdad? Reconocer, vamos a decir, cuánto peso, vamos a decir, llevamos en el estilo del camello, ¿no? Y poder llegar al niño. Sí, lo que tomando la imagen, quizás trayendo a Hannah Arendt, ¿no? Quizás trayendo a Hannah Arendt, saber de que el mal no es radical, vamos a decir. Claro. Que lo radical es el bien, o vamos a decir, es la pulsión de vida. Exacto. Y que es desde ahí en donde seguramente vamos a poder entramar, vamos a decir, claro, pero los encuentros, ¿no? Ahí me sumo a lo que dice Estefan, así vamos por el tema. Yo tomo el tema que vos dijiste, pero pasamos del camello al león, por ejemplo. Ahora estamos en el león, por ejemplo, te digo para graficar, y después salimos y volvemos al camello, es decir, estamos situados en el camello, ¿no? Y después en algún momento pasamos a hacer, ahí te doy la palabra, Rodrigo, que hace con la mano, no sé, hace como 20 minutos. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, vamos a una movilización, estamos activos, estamos ahí en el león o el niño, porque fíjese que ahora las marchas, ¿no?, son más estéticas, hay música, las marchas, eso también hace mucho más flujos mucho más devenires, mucho más intensos, y no solamente con no solamente con las banderas de los partidos más poderosos que quieren ir al frente de las marchas. Acuérdense, la estructura de las marchas en las calles. Bueno, ahora todo eso se va mutando, se va haciendo más plástico, ¿no? Ahí también está el niño jugando porque se juega. Pero bueno, lo que pasa es que el movimiento está, los flujos están en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, las subjetividades estamos como capturados y no le damos prevalencia porque no tenemos ganas, porque estamos en la compulsión de la repetición, el zapping con el televisor y fundamentalmente con la pantalla. Con la pantalla vamos pasando de una imagen a otra imagen. Se me perdió. ¿Dónde está Rodrigo?
¿Rodrigo? ¿Se fue Rodrigo? ¿Rodrigo? Pobre, estuvo esperando ahí, bueno, espero que vuelva. Bueno, ya estamos medio para cerrar, 1:30. Entonces, este es el tema. ¿Cómo atravesar, cómo hacer para liberarnos del nihilismo que llevamos adentro y de la sociedad? La amistad, el compañerismo, el caminar. Es decir, ahí el autor que vamos a ver, ¿no? El autor que vamos a ver, que es Francois Julien, Filosofía del Vivir, habla de una tasa de adherencia, ¿no? Como para esto de cómo conocernos. Es decir, ¿cuál es la tasa de adherencia? ¿No? La adherencia que tenemos a las cosas, ¿no? A la compulsión, al celular, es decir, ¿cuál es la tasa de adherencia? ¿No? Y cuáles son los procesos de desadherencia que podemos ir haciendo en el devenir, en lo múltiple, porque casualmente nuestro pensar es estático. Nuestro pensar es estático. Vemos el mundo estático, vemos el espacio estático, vemos objetos que se mueven, pero todo es estático. Entonces, ¿cómo pensarnos desde otro lugar? Sería, ¿no? Esto de la semiótica. Bien. Claro. Rodrigo no está, se fue. Bueno, me disculpo, Rodrigo, perdón, por ahí uno. Pero bueno, no sé, faltó, pero bueno, ya le vamos a dar otras vueltas en otros encuentros online. No sé cómo alguno que haga cómo fue el encuentro de hoy, qué les pareció. Algún cierre que hagan, algún análisis, qué lo podemos mejorar, qué podemos cambiar. María Verónica, o bueno, no es María Verónica. Sí. ¿Estás muteado? Sí. He estado escuchando una charla de Linera, Caco Pardo, creo que se llama la mujer que hizo como un reportaje, que me llamó mucho la atención porque no lo sabía, y esta gente, o sea, Evo y este hombre, pudieron sumar el tema del obrero, el marxismo, ¿no es cierto?, con los originarios, o sea, con toda la ancestralidad, ¿no es cierto?, y ellos en esa conjunción pudieron sumar gente, porque estoy escuchando permanentemente el tema de Marx y entiendo que ya Marx no tiene mucho fundamento porque ya no quedan obreros. Entonces, ¿cuál es la masividad o el agrupamiento que va a permitir una lucha frontal con la derecha? Si no tenemos marxismo y cada vez más pequeño, esto se va al carajo. Por eso me pareció interesante recuperar esto de Linera y de Evo, sumando y dándole fuerza y dándole espacio, que creo que en Bolivia ha sido mucho más cómodo hacerlo, pero en México también una preponderancia de la indianidad. Y eso es lo que yo pienso que debemos trabajar también, además de todas las cosas que estamos haciendo. Sí, pluriestatal, plurinacional, no sé cuál es el concepto que utiliza Bolivia, claro, no es unidireccional, abarca las comunidades, sí, claro. totalmente. Pero vuelvo, que se trabaja mucho, y justamente algo lo marcó, el tema de que estamos hablando a nivel de los conceptos occidentales y cristianos. Entonces, si podemos volver a la latinoamericanidad, ¿cómo hacer? Porque inclusive el marxismo se está cayendo, empezar a recuperar, no sé, las fuerzas de izquierda, que no sé si están pegadas al marxismo, trabajar con la indianidad para hacer una fuerza mucho más coherente, más coercible, para poder enfrentar a una derecha que nos viene avasallando. Exacto. Eso es lo que pensaba que sería importante. Sí. Por lo que vemos, por ahí, un poco para cerrar, que ya lo venimos trabajando, ¿no? Pensar la crítica, el pensamiento crítico, junto con lo que decía con Bifo, pensábamos
el pensamiento crítico, ¿es crítico actualmente? ¿No? No hay pensamiento, no hay crítica, no hay clase. Bueno, entonces estamos en algún sentido con cierto vaciamiento, quizás una transición, ¿no es cierto? Es mucho más firme, mucho más pulsional el neoliberalismo y el neofascismo, mucho más intenso, mucho más con intensidades, pero de las otras, de las reactivas, de las violentas, y bueno, es como que falta, como que estamos como en un proceso de reconfiguración de las fuerzas, porque las izquierdas institucionalizadas o el pensamiento crítico académico y etcétera, etcétera, como que en el mundo algunos autores señalan que hay un vaciamiento conceptual, un vaciamiento elaborativo, un vaciamiento de alternativas, ¿no? Por eso Bifo dice, bueno, desertemos, porque ¿no? estamos medio como a la deriva. Bien, bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, decir algo más, cerrar. Hay muchas cosas más para decir, pero bueno, a ver, ¿alguien más? Sí. Yo creo que no es fácil hacer una síntesis esencial de todo lo que hablamos, ¿no? Evaluativa del momento, no lo conceptual, no, ya estamos en una cuestión no digo conceptual, es decir, como que de alguna manera poder atravesar un poco a partir de lo hablado y tratar de aportar desde ahí, desde el pensamiento crítico, desde la sensibilidad humana, ¿no? Desde una capacidad de abstracción simbólica en esto de la semiótica y ayudarnos a posicionarnos, vamos a decir, y no vernos tan desvalidos, pese a que evidentemente estamos en una correlación de fuerza, digo, muy negativa, ¿no? Y que no por eso vamos a dejar de pensar, porque de alguna forma por algo y para algo estamos acá, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se interrumpió. Por ejemplo, yo pude de alguna manera retornar, ¿no? Luego de casi un año. Ahí se interrumpe. Entonces, a poder volver a reunirme, ¿no? Que he podido poder volver después de bastante tiempo, ¿no? Y reencontrarme con ustedes, y creo que todo eso tiene que ver con agenciamientos y con algo, y que también hace a quienes hoy están acá, ¿no? Que entonces el tema de desertar de alguna forma es desertar de determinados aspectos, claro, ¿no? Claro. Y poder de alguna manera retornar desde lo nuevo, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Sí, sí. Con Nietzsche agarrados de la mano y agarrados de Deleuze, de Guattari y de incluso Byung-Chul Han, ¿no? Y de Marx, dice, pese a que el compañero ahí no lo ve de una forma, quizás desde mi punto de vista un poco primaria, ¿no? Como viéndolo solamente como un tema del proletariado y de los obreros, sino desde su filosofía y desde las leyes de la dialéctica. Creo que el compañero o mucha gente no ha leído realmente a Marx, y creo de que el volver sobre Marx, quizás agarrado de la mano de las ancestralidades también, que muy pocos conocemos, y sobre todo quienes no tenemos, como en mi caso, que soy uruguayo,
una población real, vamos a decir, ancestral, conviviendo en mi país, ¿no? Bueno, entonces estamos un poco ajenos a lo que son las culturas originarias, ¿no? Sí. Tomo lo que tú dices, Estefan, porque fíjate vos, te doy dos ejemplos de este espacio. Este espacio intenta ser una máquina de guerra, es decir, un espacio, claro, un dispositivo de transformación en lo posible, un granito, una semillita, algo, a ver si crece, a ver si florece en algún aspecto. Ese es el único objetivo de este espacio, no hay otro, y la transmisión de eso, ¿no? Ahora, fíjate vos, la otra vez convoqué para pensar sin libros, pensar sin textos de referencia, ¿no? Así, por ejemplo, ahora lo tenemos a Nietzsche de Deleuze, en otro momento lo tuvimos a Bifo, bueno, sin texto. Fue el momento de menor convocatoria en los 2 años y medio que venimos trabajando. El momento cuando tenemos que pensar desde nosotros, sin texto, sin nada, abrir con 3 o 4 títulos nomás, es decir, qué hacemos con nuestra vida, qué sé yo, etcétera, etcétera, y poca gente, ¿no? Y otro elemento más. ¿Cómo será la preocupación, la mía que tengo? No sé, ¿por dónde puedo aportar? Bueno, este dispositivo, pero aparte de este dispositivo, que por ahí se puede volver académico, como yo vengo del psicoanálisis, soy terapeuta, entonces pensé ya varias veces hacer una convocatoria para exclusivamente ser subversiva, es decir, subvertir la semiótica que cargamos, y para eso tenemos que hacer un dispositivo para tratar de abrir flujos nuevos, digamos, no sé de qué forma, ¿no? No me animo todavía porque no sé qué puede pasar. Primera decepción, que no se sube mucha gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero lo que voy a esto, que es necesario de construir, cuestionar, poner nuestro propio cuerpo que está taponado por todos lados. Entonces, darle algún respiro al cuerpo a través de vaciar un poco las representaciones, hacerlas más fluidas, ¿no? Es decir, yo no soy de los que están en contra de las representaciones, o sea, sí, totalmente la representación desde el sentido logocéntrico, pero estoy más con la representación de tipo poético, que abran flujos de sentidos nuevos. Entonces, esa era un poco la posibilidad de un dispositivo, lo voy a hacer en algún momento, de poder, aunque seamos 2, 3 personas, para hacer un juego y abrir, y si eso funciona, y si eso sirve, hacerlo como un dispositivo que es superador de este, porque acá nos prendemos del autor, somos tímidos, nos prendemos del autor y ahí estamos agarraditos del autor de referencia. Cuando decimos, pensemos juntos, sin autor, entramos en o el desinterés, o la apatía, o la vergüenza, o lo que sea, pero no nos animamos. Yo este espacio lo abrí hace 2 años y medio, tenía una página en Facebook, la tengo todavía, que es Pensamiento Crítico, y de ahí invité gente, pero porque veía que la sociedad no hablábamos. Entonces, bueno, de alguna forma nos juntemos para pensar ¿no? Y así fue creciendo, y hay que sostener, es decir, hay que poner fuerza. Es necesario, casualmente, este autor Julien, es necesario un impulso en las propias subjetividades individuales y colectivas que empujen, que nos saquen de este adormecimiento. Alguien habló del adormecimiento, bueno, que nos saquen de este adormecimiento. Tratar de habilitar esos impulsos que subvierta de la manera nietzscheana, si ustedes quieren, estos adormecimientos. No tenemos ganas, los chicos dicen, tengo paja acá en Argentina. No, tengo paja, no tengo ganas. Y así, el paciente viene a terapia y dice, sí, pero no tengo ganas porque no tuve fuerza. Entonces, es un poco la sociedad como depresiva, porque el depresivo sale del medio social, se vuelve a la casa y se repliega sobre el propio hogar, dentro del hogar a la propia pieza, dentro de la pieza a la propia cama, y ahí se tapa.
Claro. Esa es la deriva depresiva llevada al extremo de la melancolía. Claro. Sí. Entonces, bueno, hay que descoincidir con uno mismo. Hay que, no sé, de alguna forma, no sé de qué forma, pero hay que hacer algo con nuestras propias vidas. Y lamentablemente, bueno, no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Con nuestra propia vida, menos con la del otro, ¿no? Pero bueno, Claro. entonces, pero a lo mejor al otro lo podemos ayudar en algún momento, pero con nosotros está jodida la cosa. Así que, bueno, como siempre, un placer de juntarnos. Vamos a ver, acá tenemos 2 espacios. Los que quieran sumarse al seminario me avisan y lo sumo, le paso el link del seminario. Vamos a ver a Franco Julien, así que los que quieran sumarse ahí. Y el próximo, dentro de los conversatorios, vamos a ver a Fisher. Carl Fisher, se me fue el nombre. Carl Fisher, el de realismo capitalista. Un sujeto espectacular. Se suicidó, ¿no? Bueno, se suicidó joven. Pero Mark Fisher, ahí. Gracias. Mark Fisher. Vamos a ver realismo capitalista. Es muy intenso, muy ligado como a Bifo, muy ligado como, yo lo veo muy ligado como a los de Tikkun, Comité Invisible, ¿no? Mucho trabajo en lo cultural, también como una crítica. Tiene otro libro que se llama Punk, no sé cuánto, K-Punk o algo así, no recuerdo. Así que, bueno, algo que nos mueva, ¿viste? Porque repetir las viejas consignas izquierdistas, todos estamos en el campo de izquierda, perfecto. Ahora vamos a dormirnos también con las viejas consignas o vamos a tratar de renovar, a empoderarnos de aquellas que sirvan, de aquellas, ¿no? Seguir en las fuerzas ahí, pero ya ni se habla de emancipación, no se habla de revolución, no se habla de nada, así que, pero bueno. Nos vemos en la próxima. Creo que este lunes no, el otro vamos a ver a Mark Fisher y Realismo Capitalista. Les paso el libro y nos vemos. Muy recomendable, así que vamos a juntarnos y bueno, gracias. Una pregunta, ¿las reuniones son solo los lunes? Sí, ¿O hay otras reuniones? No, los lunes porque yo particularmente no puedo otro día, no, tengo a tiempo. No, pregunto si había aparte otras, porque tú mencionaste como varias posibilidades y pensé que quizá, aparte de lo que generalmente me llega de ti, vamos a decir, si había otros espacios además que habías anexado. No, está lo diferente. Bueno, esto, chicos, yo le aprovecho para pedir 1000 disculpas. Este espacio comenzó hace 2 años y pico, le decía, y se han ido sumando grupos, porque antes los miembros para conformar un grupo eran más acotados, entonces tuvimos que hacer varios grupos, tenemos 7 grupos, el taller de lectura, los conversatorios y ahora el nuevo seminario. Y claro, yo para solucionar lo que se repetían, digo, bueno, voy a hacer una comunidad así, tenemos un mensaje único. ¿Qué pasó? Claro. Lo que pasa es que la comunidad, abrí la comunidad, los 9 grupos están dentro de la comunidad, o 7 mejor dicho ahora, porque 2 están afuera de la comunidad. ¿Qué pasó? Como tenés la posibilidad de sumarte a otro grupo de la misma comunidad, se entraron a pasar. Y hay gente que está en 5 o 6 grupos con la misma información. Claro, se saturan, después se van, porque claro, les llega, se imaginan, en 6 grupos diferentes les llega la misma información. Entonces, los que puedan, quédense con el grupo del seminario. Sí. Seminario se llama Seminario Taller Proceso de Individuación, y con alguno de los otros conversatorios, cualquiera. Entonces se quedan con 2 y ya se alivianan un poquito de la invasión, de la saturación. Claro, me pasa, dice, claro,
Claro, y lo informo, pero claro, no todo el mundo está viendo ahí, entonces digo, por favor, reduzcan. Bueno, así que voy a aprovechar ahora cada vez que nos juntamos a decirle, quédense con 2 nada más. Bueno, claro. Un abrazo, un placer como siempre. Nos vemos, Ernesto. ¿Cómo andan? Nos estamos viendo entonces la próxima. Un abrazo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias por estar y por sumarse. Gracias a vos. Nos vemos. Saludos. Chao, nos vemos, Armando.